Los moldes de silicona son una técnica neutra y objetiva que nos permite reproducir fielmente los sellos y grafitos del llamado Instrumentum Domesticum Inscriptum. Como resultado de su uso tendremos el material en unas condiciones óptimas para su estudio. La nueva técnica solventa las limitaciones que por uno u otro motivo presentan las técnicas tradicionales usadas hasta el momento para representar los sellos, dibujos, calcos o fotografías. Necesitaremos silicona de dos componentes, como la utilizada comúnmente en odontología, desmoldante, en nuestro caso acetato de polivinilo diluido en agua, y una brocha para aplicar el desmoldante. Antes de aplicar la silicona necesitamos extender sobre la zona de contacto un desmoldeante. Con esto, por una parte, preservamos la integridad de la pieza y por otra evitamos que la silicona arrastre la suciedad que se haya podido acumular en la pieza durante su conservación. En nuestro caso usamos acetato de polivinilo diluido en agua, aunque también se puede usar jabón, también diluido en agua, polvos de talco o cualquier desmoldeante comercial para silicona que sea inocuo para la pieza. Con una brocha aplicamos el acetato de polivinilo diluido en agua, con lo que se crea una fina capa protectora que seca rápidamente y es soluble al agua. Eliminamos con un papel absorbente el exceso de producto desmoldeante que haya podido quedar en la pieza. Esperamos que se seque el desmoldante, puede tardar unos minutos. Agregamos las proporciones indicadas por el fabricante, en nuestro caso se utiliza la misma cantidad de cada uno de ellos. Los dos componentes se amasan hasta que la mezcla adquiera un color homogéneo. En nuestro caso, tomamos una porción equivalente a una esfera de la mezcla de unos 2 centímetros de diámetro y comenzando por un extremo del sello, avanzamos lentamente hasta distribuirla sobre toda la superficie, para luego extenderla. Es necesario que la capa de producto presente escaso grosor y que sea lo más homogéneo posible.
En nuestro caso, la silicona utilizada fragua en unos 4 o 5 minutos. Siglamos la silicona con el número de pieza. Como hemos utilizado un desmoldante previamente, la silicona se extrae con facilidad. En caso de no utilizar desmoldante, la silicona puede romperse durante el proceso de extracción. La silicona puede arrastrar parte de la suciedad que haya podido acumular la pieza durante su conservación. Es necesario retirar esta suciedad antes de proceder al escaneado o fotografía del sello. La aplicación del molde produce un cambio de coloración en la pieza y aparece oscurecida como si la zona se mantuviese húmeda. Por nuestra experiencia sabemos que este fenómeno desaparece con el tiempo, aunque según las condiciones de humedad en que se conserve la pieza, su desaparición total puede demorarse varios meses. Una vez tenemos los moldes, podemos proceder de dos formas distintas para obtener la imagen para su publicación: la fotografía o el escaneado del molde. La fotografía implica aplanar el molde bajo un cristal y tomar fotos con diferentes ángulos de iluminación, mientras que el escaneado utiliza la inclinación de la luz del escáner para resaltar el relieve y permite escanear varios moldes a la vez.